Bueno, perfecto. Muy bien, pues oye, si os parece bien, vamos a dar inicio. Me toca abrir un poco el día de hoy estas sesiones, así que muy feliz de participar en este evento de Encuentra la X. Pues además un poco con la colaboración de diferentes organizaciones, siempre es bueno. Estamos en un mes especial, como sabéis, el primer martes de octubre es cuando de alguna manera celebramos o nos hemos organizado para dar un mayor reconocimiento a la gestión de experiencias y al final pues también esto acaba extendiéndose, ¿no? Y muchas organizaciones aprovechan para hacer una semana de experiencia, incluso casi el mes de la experiencia. Así que tenemos la suerte de que hay muchas actividades y muchas iniciativas en torno a la gestión de la experiencia del cliente y del empleado pues durante este periodo, ¿no? Yo os voy a acompañar esta primera hora en la que vamos a estar hablando sobre un tema que si bien se puede enfocar de muchas formas y en algunas ocasiones podemos pensar que incluso, pues yo creo que hoy es una sesión donde me gustaría centrarme en quizá conceptos más básicos y más fundamentales, ¿no? Y no tanto en las tendencias, en el futuro, que también vamos a hablar un poco de lo que viene por delante y lo que son cosas un poco más avanzadas, pero también siento que cuando tenemos algunas sesiones, todavía hay muchas organizaciones que se plantean y que tienen dudas sobre conceptos y sobre cosas que son muy importantes, ¿no? Entonces, a la hora de diseñar y de implementar un programa o un sistema para escuchar y actuar en base a lo que los clientes nos dicen, ¿no? Lo que llamamos la VOC o Voice of Customer, pues nos surgen, ¿no? Algunos conceptos que no tenemos claro, que no tenemos referencias y por eso pues he querido unificar un poco algunos conceptos, sintetizarlos y comprimirlos quizás en un espacio pues intensivo, ¿no? Porque tenemos una hora para hablar de un montón de cosas y que nos sirva pues a los que ya lo sabemos, a los que tenemos un nivel un poco más de madurez, probablemente como recordatorio o refuerzo, y para aquellos que estén dando primeros pasos, pues también como una pequeña guía, ¿no? Así que sí me gustaría hacer un pequeño check-in. Además, vamos a tener algo de interacción durante la sesión, aunque al final, al ser un evento online y tener un montón de gente conectada, pues no vamos a estar todos interactuando, aunque os animo a que a través del chat podáis escribir, comentar y poner cualquier cosa que se os ocurra. Está además el equipo de IZO asistiendo y cualquier necesidad que tengáis os van a poder responder. Y bueno, también pues dejar cualquier pregunta o comentario que os interese, ¿no? Pero a mí sí me gustaría, para tener un pequeño de interacción, pues jugar un poquito, ¿no? Y tenéis voy a copiar y os voy a pegar aquí también el enlace por si alguien está en el desktop, ¿no? Está en el ordenador de escritorio. Lo podéis hacer con el celular, con el móvil, o podéis hacerlo desde el link que os acabo de copiar en el chat. ¿Lo he puesto para todos? Sí, lo he puesto para todos. Bueno, ahí os va a aparecer una pequeña pantallita donde ahora todavía no aparecerá nada, ¿vale? Pero que enseguida os voy a lanzar algunas preguntas a lo largo de la sesión para tener un poco de interacción y de participación entre todos, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me gustaría haceros es la siguiente, ¿no? ¿Cuánto sabes sobre los programas de voz de cliente? Es decir, ¿cómo te autoevaluarías, ¿no? Oye, no tengo ni idea, de hecho ni siquiera sé qué hago yo en este evento. Oye, estoy en un nivel principiante, tengo algunos conceptos, tengo un nivel medio, o sea, tengo ya cierta experiencia, pero me interesa evolucionar mi programa, soy un usuario avanzado, ya llevo varios años gestionando un programa de voz de cliente, oye, soy un crack y yo creo que no tengo nada más que aprender, ¿no? A lo mejor también tenemos perfiles. Por ahí voy teniendo las votaciones, no quiero mostrar los resultados para no condicionar al resto, pero bueno, os voy a dejar unos segunditos para que porfa vayáis dejando vuestras opiniones. Os dejo de nuevo el QR si alguien se está sumando para que pueda votar, opinar y que sepamos un poquito el foro que tenemos, ¿no? Cuál es nuestro nivel de experiencia en estas iniciativas. Lo que sí os voy a pedir es que, digamos, seamos lo más rápidos posibles porque, bueno, pues al final tenemos la jornada muy intensiva, yo tengo un montón de cosas que me apetece contar, me gusta todo el tema de interacción, pero necesitamos poder funcionar de manera lo más ágil posible, ¿vale? Así que, bueno, por ahí veo que están entrando todavía algunas votaciones, dejo unos segunditos más para que podáis conectaros al QR o en el enlace, ¿vale? Que os acabo de poner o que he puesto hace un momento en el chat de la sesión y si os parece bien podéis seguir votando, ¿vale? Pero vamos a ver un poco qué resultados tenemos. Bueno, pues interesante, tenemos más de un 50%, un 55% que tenemos un
digamos, un perfil más de principiante, lo cual me viene súper bien, creo que está perfectamente enfocado a lo que sería el objetivo de la sesión, porque, bueno, pues quiero que trabajemos sobre algunos conceptos que nos van a servir para arrancar, ya sea que ya tenga cierta experiencia o incluso, digamos, que tengo una cierta experiencia, pero necesito esa evolución, ¿no? Para los que sois más avanzados, pues bueno, espero poder también hacer algunos comentarios, reflexiones, ideas que os puedan servir de, bueno, de aporte, ¿no? Y a lo mejor os llevéis alguna cosita concreta que os pueda ayudar a evolucionar vuestros programas de voz de cliente. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué es un programa de voz de cliente? Lo primero que tenemos que entender es que el programa de voz de cliente no son las encuestas. Las encuestas es uno de los instrumentos que podemos utilizar para capturar la información que nos dicen los clientes y accionar, ¿no? Pero sobre todo es una herramienta, y es una herramienta de transformación y de gestión de clientes, ¿no? A través de la cual las organizaciones lo que buscamos es tener un sistema o un proceso estructurado que nos permita escuchar y actuar en base a lo que los clientes nos están diciendo de una manera rápida, casi en tiempo real o de la manera más ágil posible, ¿no? Entonces, al final, lo que buscamos es que lo que los clientes nos digan influya en la toma de decisiones y en la forma en la que la organización funciona. Entonces, por eso estamos hablando de transformación organizacional, porque de alguna manera lo que estamos planteando es cambiar la manera en la que se funciona, cambiar la manera en la que la organización actúa, prioriza, toma decisiones. Y cuando digo la organización, me estoy refiriendo a toda la organización. O sea, no es una tarea de un departamento que se encarga de, hacer ciertas gestiones para sacar informes y distribuirlos, ¿no? La voz del cliente forma parte, además, de los frameworks y de las metodologías de gestión, ¿no? Este es el roadmap, ¿no? El plan de transformación con el que, digamos, trabajamos en ISO de forma más o menos genérica, donde decimos que un plan de transformación de experiencia tiene diferentes etapas, ¿no? La etapa de escuchar, la etapa para aprender, la etapa de transformar, pero si os fijáis, la medición y la gestión de la voz del cliente es un proceso transversal, que está dibujado aquí con esa intención que trata de reflejar que esto tiene que estar desde el principio y de forma continua a lo largo del tiempo, ¿no? Es que independientemente de en qué etapa de madurez te encuentres en la gestión de la experiencia, necesitas seguir capturando, escuchando y actuando en base a lo que te dicen tus clientes, ¿no? Y uno de los mensajes que a mí sí me gustaría explicar es que un programa de voz de cliente no es hacer investigación de mercado o hacer investigación ni siquiera del cliente, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de investigación, en la investigación se emplean, digamos, técnicas científicas, ¿no? Cuando tú quieres investigar algo, en el caso de la investigación de mercado, ¿no? Que puede ser de muchos tipos, bueno, pues lo que te dice la teoría y lo que te dice la ciencia es que para poder comprender un fenómeno, que es lo que un científico trata de hacer, ¿no? Estudiar algo y comprenderlo, no necesitas capturar el 100% de los eventos de ese fenómeno, ¿no? Y por eso tenemos una herramienta que es la estadística, ¿no? Que nos permite pues, hacer un estudio, diseñar una investigación de manera que podamos obtener cierta información o información a partir de una muestra estadísticamente representativa, ¿no? Y eso es válido y funciona y sirve para también la gestión de la experiencia, pero no es a lo que a mí me gustaría que nos refiramos cuando hablamos del programa de voz de cliente como una herramienta de transformación y de gestión del cliente, ¿vale? Y aquí hay una parte que me pongo un poco teórico, pero bueno, he tratado de hacer un pequeño dibujito para que todos lo entendamos, ¿no? Si este es nuestro universo de clientes, ¿no? Yo tengo una compañía, imagínate, de 100.000 clientes, bueno, pues lo que te dice la investigación de mercados es que yo no tengo que preguntarle a los 100.000 para saber qué tan buena o mala experiencia estoy entregando, ¿no? Entonces, puedo hacer una serie de observaciones aleatorias que estén bien distribuidas en torno a toda mi base de clientes y con esas observaciones puedo sacar conclusiones. Entonces, por ejemplo, si mi universo es de 100.000 clientes, pues yo puedo hacer 400 encuestas y esas 400 encuestas me van a servir para sacar ciertas conclusiones. Por ejemplo, puedo medir el NPS y el sistema me puede decir, oye, después de hacer 400 encuestas, estos 400 clientes te han dado un NPS de 50 puntos, ¿no? Si no sabemos calcular el NPS, no os preocupéis que luego lo explicamos, ¿no? Y el NPS clasifica a los clientes en tres grupos, ¿no? Los promotores, los neutrales y los detractores. Básicamente lo que te está diciendo tu investigación es, en este caso,
que hipotético, ¿no? Que es un ejemplo, es que el 65% de los 400 que te respondieron te pusieron una nota entre el 9 y el 10 y por lo tanto los consideras promotores y eso quiere decir que hay 260 personas de las 400 que te han respondido con esa nota, ¿no? Luego tienes los que te han respondido con un 7 o un 8 que los llamas neutrales y que en este caso fueron 80 personas y representan un 20% y tienes 60 personas que representan ese 15% que te han puesto una nota entre el 0 y el 6, ¿no? Bien, esto te sirve para saber qué, para saber que tienes un NPS de 50 y que, por ejemplo, tienes un 15% de detractores. Ahora, si yo tengo 100.000 clientes, ¿qué quiere decir este dato de 15% de detractores? Pues básicamente lo que quiere decir es que la compañía, de mis 100.000 clientes, hay 15.000 que son clientes que son detractores. Y el hecho de que sean detractores implica que su vinculación con la compañía va a tender a disminuir. Por lo tanto, a mí me interesa saber quiénes son porque quiero hacer algo con ellos. Necesitaría tratar de eliminar las causas que les están generando esa insatisfacción, porque si no, estoy en riesgo de perderlos. ¿Cuál es el problema? Que no sé quiénes son, porque como solo he hecho 400 encuestas, de estos 15.000 solo tengo identificados 60 y con 60 no hago nada. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una investigación de mercados a través de una muestra estadísticamente representativa y lo que planteamos en un programa de voz de cliente? Bueno, pues que la muestra estadísticamente significativa lo que me va a permitir saber es, tengo un 15% de clientes detractores y estos, si lo he diseñado bien, estos son los principales motivos. Se quejan de esto, se quejan de esto otro. Yo puedo tomar esos motivos, analizarlos y tratar de poner en marcha medidas correctoras para que a futuro ese número de ese porcentaje de clientes detractores disminuya, ¿vale? Pero hay poco que pueda hacer con los detractores actuales porque no los tengo identificados, ¿vale? ¿Qué pasa si yo tengo un programa de voz de cliente funcionando a pleno rendimiento? Un programa de voz de cliente funcionando a pleno rendimiento me debería de permitir responder a esta pregunta. Este es el listado de tus clientes detractores, no solamente de un porcentaje de ellos, sino la mayoría de ellos los tengo bien mapeados y deberías hacer algo para evitar perder negocio con ellos. Es decir, pasamos de un modelo de investigación a un modelo de acción. ¿Cuál es la diferencia, por lo tanto? Pues en los modelos de investigación, los modelos más tradicionales, nos basamos en muestras estadísticamente representativas, mientras que en un modelo de voz de cliente, en tiempo real, tratamos de capturar el feedback de todo el mundo en todas las ocasiones que yo pueda, ¿no? Aquí, digamos que nuestro objetivo es tener indicadores y tener métricas. Aquí el objetivo es identificar situaciones para poder accionarlas. En muchos de estos modelos, la encuesta o el programa en sí es un coste, es decir, tengo que hacer este esfuerzo de medición para tener información y poder mejorar, ¿no? Mientras que aquí me está generando un valor de forma directa. Si yo identifico un cliente que es un potencial, tiene un potencial alto de cancelación y hago algo para que no cancele, estoy evitándole a la compañía una pérdida o si estoy generando ingresos directamente, estoy generando un beneficio, ¿no? Aquí nos enfocamos mucho en distribuir los informes, aquí se trata de canalizar las respuestas de los clientes en toda la compañía. Muchos de esos estudios de investigación suelen ser encuestas largas y complejas. Estos modelos necesitan diseñarse de forma que la encuesta o el feedback sea un instrumento muy sencillo, muy fácil, para que pueda tener un volumen de interacción muy alto. Y de eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Bien, si tenéis cualquier comentario, voy muy deprisa o cualquier reflexión, la podéis dejar ahí en los comentarios, ¿sí? Bueno, ¿qué tan buenos somos capturando el feedback de nuestros clientes? Es decir, con esta lógica que estamos planteando, ¿cuál sería nuestro nivel de madurez? Y aquí tenemos un ejercicio que solemos hacer y que os invito a poder hacerlo, digamos, de manera muy sencilla. No necesitáis ni siquiera calculadora, ¿no? Lo podéis hacer de cabeza y podéis haceros valores aproximados. Básicamente necesitáis dos datos y si no los tenéis exactos, hacer una primera aproximación, aunque sea muy burda, ¿vale? Lo primero que tenemos que saber es cuántos clientes tenemos. Y esta pregunta para muchas organizaciones ya no te creas que es fácil de responder, pero porque no todo el mundo tiene definido exactamente qué es un cliente, ¿no? Por ejemplo, en la banca, ¿qué es un cliente? Que tengas un producto contratado, pero lo tienes activo, no lo tienes activo, has tenido algún tipo de actividad o de movimiento. Si tengo una cuenta pero o una tarjeta, pero no la he utilizado en todo el año, ¿soy un cliente o no soy un cliente? Pero bueno, salvando esas reflexiones filosóficas que están por detrás, ¿cuántos clientes tengo? Imaginad, tengo 1.000.000 de clientes. Perfecto, tengo 1.000.000 de clientes. ¿Cuántas encuestas haces? Esa es la otra pregunta que tenéis que saber o el otro indicador que tenéis que tener, ¿no? Imagina que dices, mira, yo hago 5.000 encuestas al mes,
así que durante 12 meses hago 60.000 encuestas, ¿sí? El cálculo es muy sencillo, lo único que quiero es que dividáis el número de encuestas entre el número de clientes y lo multipliquemos por 100. Digamos que esto nos debería dar una especie como de porcentaje de cobertura de nuestro índice de experiencia. Puede ser el NPS o puede ser cualquier otro, ¿no? Es decir, si hago 60.000 encuestas, ¿sí? 60.000 encuestas y tengo 1.000.000 de clientes, pues tengo un 6% de cobertura, ¿vale? La estadística me dice que con esas 5.000 encuestas al mes puedo predecir con un nivel de confianza razonable el NPS de mi compañía y el porcentaje de clientes que son promotores, neutrales y detractores. Pero obviamente me estoy basando únicamente en el feedback de un 6% de mis clientes. Y por lo tanto, la realidad es que yo no sé lo que opinan el otro 94%. ¿Sí? ¿Cuál es un porcentaje de cobertura del NPS razonable? Bueno, a mí me encantaría que las compañías estuviésemos al menos en un periodo anual, ¿vale? No digo todos los meses, pero al menos a lo largo del año por encima del 60%. Y conozco muy pocas compañías y cuanto más grandes somos, más difícil es que esto ocurra. Es decir, si yo soy una empresa pequeña que tengo 100 clientes, pues a lo mejor sí le estoy preguntando a lo largo del año a los 100 y consigo que me respondan 60, 70, ¿no? Por lo tanto, tengo una cobertura del NPS, digamos, buena. Pero la mayoría de las compañías estamos por debajo del 10%. Es decir, aunque tomamos decisiones y aunque esto es válido estadísticamente, no tenemos una herramienta que nos permita capturar y saber lo que opinan de nosotros cada uno de nuestros clientes. ¿Y por qué es importante saber lo que opinan de nosotros cada uno de nuestros clientes? Bueno, pues porque necesitamos esa información para mejorar la forma en la que los gestionamos, ¿sí? Bueno, no sé si habéis podido hacer ese cálculo, os lo voy a poner otra vez, ¿vale? ¿Cuántas encuestas haces? ¿Cuántos clientes tienes? Pero tengo curiosidad por saber en qué porcentaje estaría la cuota de NPS de cada uno de vosotros. Entonces, si entráis de nuevo, el link es el mismo que os he pasado, ¿vale? Os lo voy a volver a poner, pero si... yo creo que no cambia. ¿Vale? Y si tenéis, uy, perdón, he dado de nuevo. Y si tenéis la información, digamos, podéis intentar hacer las votaciones. Tenemos allá 32 personas conectadas, solo 5 votos, ¿vale? Bueno, hay gente que está entre el 50 y el 75%, muy interesante. Lo que crece más es el menos del 5%. ¿Por qué? Pues porque lo normal es que en cuanto tengas más de 10.000, de 100.000 clientes, el volumen de encuestas que solemos hacer es relativamente pequeño, ¿no? Incluso a lo largo del año. Y yo no estoy abogando porque a los clientes les machaquemos encuestas, ¿eh? O sea, no me malinterpretéis con ese mensaje. Pero el objetivo que nos deberíamos de marcar como compañía es, al menos una vez al año, poder saber lo que opinan de nosotros cada uno de nuestros clientes, ¿no? Ese sería el objetivo. Y eso ya sería un NPS o una cobertura del NPS del 100%, ¿no? Tengo por ahí una pregunta de Van Niño. Cuando hablas de cobertura del 60% anual, debemos tener en cuenta que no se repitan los encuestados durante el año. Bueno, esa es una apreciación muy interesante. Si nos ponemos puristas, pues evidentemente el cálculo habría que hacerlo sobre clientes únicos. Como lo que estamos haciendo es un cálculo, digamos, de referencia y de aproximación, pues digamos que estamos haciendo una aproximación burda, ¿no? Donde decimos, oye, yo hago, no sé, imagínate, 1.000.000 de encuestas al año y tengo 1.000.000 de clientes, pues voy a asumir que tengo un 100%. Probablemente esas encuestas haya clientes que te hayan respondido 2 o 3 o 4 o 5 veces y hay gente que no te haya respondido ninguna vez. Bueno, ojalá que podamos hacer el cálculo con mayor precisión, pero tampoco me obsesionaría, o sea, porque es un indicador que nos vale un poco como una pequeña referencia a nivel muy macro, ¿no? Pero bueno, lo normal es estar por debajo del 10, por debajo del 15, muchísimas compañías, situaciones excepcionales. De hecho, para mí, que salga aquí un 23% de gente que tiene entre un 25 y un 50, pues digamos que sería excepcional, pero también depende un poco del tamaño de las organizaciones, ¿no? Por eso dependerá un poco y lo tendríamos que analizar más a fondo. Una compañía que tiene un 100% de penetración, por ejemplo, es Uber, ¿no? Uber consigue el 100% de feedbacks, es decir, incluso si tú utilizas su servicio varias veces al día,
vas a darles feedback varias veces al día, ¿no? Es decir, consiguen esto a un nivel absolutamente excepcional. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen haciendo que dar feedback sea tremendamente sencillo. De hecho, prácticamente es más, te requiere más esfuerzo no dar feedback que dar feedback, ¿no? En el viaje, una vez que finaliza, tienes este pop-up contextualizado, ¿no? Donde te salta y donde realmente saltarte el feedback, que lo tienes aquí arriba, un botón de omitir, lo puedes hacer, pero está más pequeño, con lo cual es más fácil, es más directo, es más claro poner tu valoración, ¿no? Entonces, hay gente que consigue que los clientes les retroalimenten sobre su experiencia incluso varias veces al día y, por supuesto, probablemente con una cobertura prácticamente del 100% de sus clientes en un periodo de un año, ¿no? Y eso es muy interesante. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para medir la experiencia de cliente? Bueno, pues hay diferentes índices, ¿no? Que tampoco quiero entrar en un nivel muy profundo. Muchas compañías usan y se basan en lo que llamamos el CSAT, ¿no? El CSAT o Customer Satisfaction o INS, que sería índice neto de satisfacción. Cuando se trabaja en español a veces se usan esas siglas, ¿no? Es una métrica que se ha venido utilizando, digamos, históricamente para medir la satisfacción de los clientes. Suele responder a la pregunta de en general o basado en tu experiencia, cómo de satisfecho estás, ¿no? Con lo que has vivido. Y lo que pasa es que es un indicador que, aunque se utiliza a nivel global, no tiene muchas referencias y sobre todo no tiene referencias porque no hay una forma homogénea de medirlo, ¿no? O sea, hay gente que utiliza una escala del 1 al 5, de 3 caritas, del 1 al 7, del 0 al 10, o sea, hay muchas variantes en cuanto a la forma de preguntar, la propia escala, la manera de calcularlo, y eso hace que no nos sirva mucho como referencia comparativa, ¿no? Sin embargo, es una métrica que nos está diciendo, oye, ¿se ha cumplido lo que tú esperabas o no? ¿No? Es una pregunta que podemos utilizar y que de hecho es un buen indicador para ciertas cosas, ¿no? En un determinado momento, Bain, que es una consultora, desarrolló una metodología que se llamó el Net Promoter Score, ¿no? Que a día de hoy es la referencia a nivel más internacional que existe, donde puedes tener cierta capacidad de benchmark, que se basa en una única pregunta, la pregunta que comentábamos de ¿recomendarías esta compañía a un amigo o familiar? Y con una escala que va del 0 al 10, es decir, son 11 puntos, donde estás calculando el top 2, ¿no? Los 9 y los 10 que llamamos promotores, y el bottom 7, es decir, del 0 al 6, que serían 7 grados, que se llamaban detractores, ¿no? El cálculo del NPS es la resta de los dos. Hay otros indicadores que fueron surgiendo posteriormente al NPS, como por ejemplo el Customer Effort, ¿no? Que también se enfoca en algo muy parecido con una escala diferente. Y hay algunos índices que los he puesto en otro color porque se utilizan mucho más para hacer rankings y para hacer estudios de mercado y benchmark, como el que tiene Forrester o el que tenemos en ISO, que os voy a contar alguna cosita a continuación. Bueno, ¿qué significa NPS? A ver, ¿quién me lo pone ahí en el chat? A ver quién es el más rápido. Esta pregunta, bueno, Laura, Juliana ponen el Promoter Score, Isabel del Promoter Score, os voy a dejar más tiempo en el Promoter Score, el nivel de recomendación si lo queremos traducir. Bueno, Luis ha hecho una primera variación, ¿vale? Lo más conocido cuando hablamos de NPS es Net Promoter Score, porque es el nombre con el que nació la metodología, ¿no? El señor que lo inventó, bueno, planteó una forma de medir la lealtad y lo que escribió es un artículo que fue publicado en Harvard Business Review donde explicaba un poco la forma correcta o la forma que había encontrado él en su investigación de aproximarse a un indicador que fuese un buen predictor de la lealtad de los clientes, ¿no? De ahí salió un primer libro, ¿no? Que generó mucho movimiento, ¿no? Y toda una corriente de gente que lo fue adoptando, y de los aprendizajes durante esos años, ¿no? Desde que se publicó este libro en el 2003 al 2008, que se publicó la segunda versión, pues se dio una pequeña evolución, ¿no? La primera evolución que se dio con el NPS 2.0 fue que Reichel, que fue el investigador que diseñó esta métrica, se dio cuenta de que las compañías estaban demasiado enfocadas en la puntuación, en el concepto del score, ¿vale? Cuando lo realmente importante del NPS no es la nota, no es la puntuación que obtienes, es cómo actúas sobre ella. Y por eso hizo un cambio tan sutil que la mayoría de la gente no se ha dado cuenta, y el mercado, digamos, está tan acostumbrado a hablar de NPS como Net Promoter Score que no se conoce tanto, pero la realidad es que cuando publicó esta segunda versión de su libro, él lo que dijo fue: NPS ya no debería de significar Net Promoter Score, sino que debería de significar Net Promoter System, ¿vale? Por eso habla aquí de sistema de gestión.
¿Y qué significa el NPS? Y esto es una cosa que yo cuando tengo sesiones y clases con compañías y con alumnos me doy cuenta de que no siempre lo entendemos, ¿no? ¿Qué es un promotor o qué es un detractor en una organización? ¿No? Y la respuesta a esa pregunta tiene que ver con cómo se diseñó el NPS. Como os decía, Reitgel lo que estaba buscando era tratar de crear una métrica que fuese un buen predictor que correlacionase bien con la probabilidad de recompra o con la lealtad de los clientes, ¿no? Y lo que hizo fue probar diferentes preguntas y diferentes métodos de cálculo. Y al final encontró que la mejor manera, el que mejor funcionaba, era preguntarle al cliente si recomendaría una compañía en base a su experiencia. Y lo que encontró fue que en base a esa escala de respuestas, la gente que te respondía con una nota que iba entre el 0 y el 6, en donde él hizo el estudio que lo hizo en Estados Unidos, pues tenía una probabilidad baja de recompra, ¿no? O de repetición de compra o de un, digamos, comportamiento que estuviese vinculado al concepto de lealtad, ¿no? O de permanencia. El 7 y el 8 tenían un punto de inflexión y ya tenían un comportamiento, digamos, un poco más medio, ¿no? Y a estos los llamó neutrales, mientras que el 9 y el 10 mostraban una tendencia a una probabilidad de recompra muchísimo más alta. Entonces, realmente lo que es el NPS es un sistema de medición de la lealtad que funciona mejor que preguntarle directamente al cliente si sería leal o no leal, ¿vale? Y por eso es muy importante que entendamos que lo que estamos haciendo con este sistema es identificar clientes cuya, cuyo comportamiento a medio o largo plazo va a ser de disminuir su nivel de vinculación con la compañía, y los llamamos detractores, y por lo tanto tenemos que tratar de identificarlos para evitar perder negocio con ellos, ¿vale? Mientras que tenemos otros clientes cuyo comportamiento a futuro va a tender a incrementar el nivel de vinculación con la compañía y por lo tanto también merece la pena identificarlos para tratar de hacer acciones para acelerar ese nivel de vinculación, ¿vale? Entonces, las claves del NPS para implementar un sistema de NPS, lo importante no es hacer una encuesta con la pregunta de si recomendarías esta compañía a un amigo familiar. De hecho, Reichel te dice, si quieres utilizar otra pregunta o si quieres utilizar otra escala, me da igual. Yo te recomiendo esta porque es la que a mí me ha funcionado, pero si en tu mercado o en tu negocio o en tu situación te funciona mejor otra cosa, no me importa. Lo que sí me importa es que cumplas estos tres requisitos, ¿no? Y es que a lo que te respondan los clientes los tienes que segmentar entre promotores, neutrales y detractores, siendo que los promotores son aquellos que tú identifiques que la respuesta que te está dando está correlacionada con un comportamiento, digamos, de incremento de la lealtad, mientras que los detractores son aquellos cuya respuesta indica un comportamiento a futuro que va a detraer el nivel de vinculación con la compañía, ¿no? Lo segundo que tienes que hacer es tener un proceso para cerrar el círculo del feedback, es decir, no vale con tener el informe y ya está, tienes que tener procesos enfocados a el aprendizaje, la recuperación de la relación y la acción con los clientes, ¿no? Y la tercera es un poco genérica, pero lo que te está diciendo es, esto no puede ser simplemente una función cosmética, ¿no? Y de tener un sistema para medir y para tener información, tiene que la información que se genera a través de este sistema tiene que ser prioritaria para la compañía y para la toma de decisiones, ¿no? Y de eso va un poco el programa de voz de cliente. Luego podemos entrar en temas más técnicos, ¿no? Porque el NPS te dice, oye, hay un NPS relacional que mide la relación general con la compañía, hay un NPS transaccional que se usa para medirlo después de una experiencia concreta, ¿sí? La única diferencia entre el NPS relacional y el transaccional es a quién le preguntas y cuándo le preguntas. Si yo quiero hacer una medición transaccional, la estaré haciendo en un momento concreto de la experiencia del cliente. Por ejemplo, después de que compre o después de que use un servicio o después de que contacte a través de un canal. Entonces está vinculada a una situación específica. Mientras que la relacional, estoy seleccionando clientes para preguntarles simplemente por el hecho de ser clientes. Y las dos son complementarias y te van a servir para medir la experiencia y para tomar acciones de mejora. ¿Cuánto es un buen NPS? Que es una pregunta, digamos, que se hace mucha gente. Bueno, en ISO tenemos este estudio que se llama BCX, que es un benchmark donde estamos midiendo aproximadamente 20.000 opiniones de consumidores cada trimestre, es decir, entre 80.000 y casi 100.000 opiniones a lo largo del año, en 8 países, en muchas industrias, ¿no? Y aquí lo que os estoy mostrando como dato de referencia, pues es que veis que hay mucha variabilidad, ¿no? Bueno, pues en función de las industrias, aquí tenéis, digamos, la nota más baja de NPS que sale en nuestro estudio y la nota más alta. Es decir, hay industrias y empresas que consiguen NPS de 86 puntos, lo cual es una barbaridad porque esto implica que
digamos, prácticamente tienes a todo el mundo te respondiendo entre un 9 o un 10 cuando piensa en tu compañía, mientras que también hay industrias que, pues, que llegan a NPS negativos, ¿no? De -40 o -40, es decir, más detractores, bastante más detractores que promotores, ¿no? Este sería un poco el promedio que nosotros utilizamos, es decir, las industrias estarían ordenadas un poco en función de la media que obtenemos en nuestro estudio, y ahí veis un poco el rango de experiencias que podemos tener. Pero aún así, tampoco es que este dato os vaya a ser tan útil, ¿no? Porque los NPS, por mucho que se midan con la misma metodología, no siempre son comparables. Y no son comparables porque para que dos indicadores o dos resultados sean comparables, los tenemos que poder medir exactamente en las mismas condiciones, es decir, el mismo estudio, con el mismo instrumento, con la misma metodología de trabajo, etcétera, etcétera. Y aún así, nosotros encontramos que en nuestro estudio existen diferencias también a nivel geográfico que tienen que ver a veces con la cultura y con ciertas características o contextos del país. Es decir, hay países, en nuestro caso, por ejemplo, detectamos que en el Caribe, ¿no? Como por ejemplo en República Dominicana o en el caso de México, el promedio de NPS en general es más alto. Y eso es porque las empresas mexicanas entregan muy, muy buena experiencia. No necesariamente, porque si tenemos una representación más o menos homogénea de compañías en todo nuestro estudio, que ahí hay ciertos sesgos, pero bueno, incluso quitando ese sesgo, yo he hecho un ejercicio esta tarde para validarlo y más o menos el resultado es similar, ¿no? Pues existen esas diferencias que muchas veces tienen que ver con la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que sacar 50 de NPS en España no es lo mismo que sacar 50 de NPS en México. 50 de NPS en España es una super nota, ¿no? Porque tienes un país que tiende a puntuar muy bajo, donde el comportamiento del consumidor es diferente, mientras que tienes otros países, como puede ser México o Dominicana, donde a lo mejor un 50 es una nota mediocre, ¿vale? Normal, nada a destacar, ¿no? Entonces, ahora ahí tenéis un poco esa reflexión y aquí tenéis un pequeño ranking con los NPS de nuestro estudio de algunas marcas, de las 20 marcas que tienen mejor NPS con las mediciones del año pasado. Utilicé los datos del año pasado sobre todo para tener un ciclo completo donde tenemos, digamos, más muestra acumulada, ¿no? Bueno, ahí sale información que creo que es interesante. Todos los años hacemos un evento sobre el mes de febrero, creo que es, donde compartimos también resultados del estudio BCX, publicamos algunos rankings y reconocemos además a las mejores compañías, así que os invito a que en el mes de febrero pues también nos encontremos y os compartamos más datos, ¿no? Bueno, esta segunda parte de la sesión la quiero enfocar con algunos consejos, claves, ideas sobre cómo diseñamos una buena encuesta de experiencia de cliente, de un programa de voz de cliente. Y recordad, no estoy hablando de hacer una investigación, ni estoy diciendo que no haya que hacer estudios de investigación donde profundicemos y tengamos un cuestionario más largo, etcétera. Lo que digo es que el feedback, el programa de voz de cliente, entendiendo el instrumento como el feedback de cliente, tiene que estar diseñado de manera que pueda ser muy fácil responder, que sea muy rápido, que no requiera mucho esfuerzo. El ratio de respuesta, hay mucha gente que te pregunta, oye, es que el porcentaje de gente que responde a las encuestas es muy bajo. Digo, claro, ¿por qué? Hay dos variables que afectan principalmente al ratio de respuesta, que son cuánto esfuerzo le supone al cliente responderte, cuánta utilidad le ve al tiempo que está invirtiendo. ¿Sí? En el caso de Uber se cumplen los dos requisitos. El nivel de esfuerzo es muy, muy bajo y además tú sabes que tu feedback sirve para algo, porque estás valorando la experiencia con un conductor y la siguiente vez que tomas un vehículo, tú puedes ver que este conductor tiene un 4,4 o un 4,8 y no tiene la misma, y tiene información que te va a servir a ti o a otras personas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para diseñar? Porque las tendencias, lo que nos están diciendo, este estudio que publicó el XM Institute, está diciendo que el 66% de los clientes no considerarían compartir su feedback, ¿no? Retroalimentar a la compañía después de una mala experiencia. O sea, no estoy hablando simplemente de una experiencia normal, es que incluso habiendo tenido una mala experiencia, 2/3 de los clientes no estarían dispuestos a retroalimentarte. Y simplemente tomarían una decisión de dejar de tener relación contigo o hacer cualquier otra cosa, ¿no? Además, este porcentaje de gente que no le cuenta a la compañía después de una mala experiencia, ha crecido 7 puntos en los últimos 2 o 3 años, ¿no? ¿Cuál es una cosa también significativa? ¿Por qué damos menos feedback, ¿no? Bueno, algunas de las preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de diseñar. Y yo sé que esto es muy generalista o que vamos a contarlo relativamente rápido. Obviamente,
diseñar un programa y trabajar sobre esto, pues requiere profundizar y tomar más decisiones y pensar. Pero por lo menos que os llevéis algunas claves o algunas ideas. Lo estoy enfocando más a la voz de cliente más transaccional, es decir, vinculada a momentos concretos del ciclo de vida del cliente. Entonces, lo primero que te va a servir, o que yo os recomendaría, es hacer un pequeño journey. Es decir, mapea las diferentes etapas por las que pasa tu cliente y encuentra 2, 3 momentos que son especialmente importantes. Puede ser la compra, puede ser la activación del servicio, puede ser una reclamación, puede ser una consulta de soporte, no sé, un tema de facturación. Busca cuáles son los 2, 3 momentos que por frecuencia, por importancia para ti, por algún criterio, pues sea especialmente relevante entender lo que pasa, ¿vale? Y entonces identifica esos momentos para diseñar una interacción de feedback específicamente para esa situación, ¿vale? Y lo primero que hay que encontrar también es qué información tienes en algún sistema que te permita identificar cuando un cliente ha pasado por esa interacción en concreto, ¿vale? Si ha hecho una compra, pues eso tiene que dejar un registro en algún sitio y ese registro es el que puedes utilizar para disparar el feedback, ¿no? Lo segundo que tienes que preguntarte es, ¿cómo voy a capturar el feedback? ¿Cuál es el instrumento, cuál es el medio, el canal a través del cual voy a poder capturar esa información, ¿no? Bueno, pues a veces depende un poco de la interacción. Si, por ejemplo, estoy en un canal digital, ¿no? He hecho una compra. En el caso de Uber, si acabo de utilizar la aplicación para pedir el vehículo y hacer el trayecto, lo normal es que Uber aproveche ese mismo dispositivo y te diga, pum, te saco un pop-up y te pido un feedback. Eso se llaman interfaces digitales. Ahora, si estoy en una tienda y acabo de hacer una compra, pues a lo mejor quiero utilizar un QR o quiero utilizar un kiosco, ¿no? Si estoy en un restaurante puede que quiera imprimir, estamos justamente en un proyecto ahora imprimiendo un QR en el ticket de compra, ¿vale? Porque en función del tipo de canal que ha tenido el cliente para interactuar contigo, pensarás cuál es el medio. Uno de los más frecuentes es el email como canal para pedir feedback una vez que el cliente ha pasado por una interacción en un punto de contacto donde no tengo posibilidad de interceptarle en ese mismo momento, ¿vale? Si le vas a mandar un mail, lo que tienes que tener claro es que una encuesta, un email de encuesta, es como cualquier otra campaña de email marketing. El canal telefónico también vale. El problema del canal telefónico es que si tú llamas por teléfono y yo te hago una encuesta, perdón, es que a veces leo los chats y respondo sobre la marcha. He puesto un mensaje ahí, Ludmila. Si yo llamo por teléfono y te activo una encuesta en el sistema automático, en el que se llama el IBR, ¿no? Y te dice pulsa 5 o pulsa del 1 al 5 tu satisfacción. Bueno, ese sistema te permite capturar cierta información, pero no siempre te permite profundizar, salvo que tengas la posibilidad de que el cliente te deje luego un audio o algo que explique el motivo de su experiencia. Porque, como vais a ver ahora, lo importante no es que me pongas un 7 o me pongas un 2. Lo importante es que me cuentes por qué es lo que ha pasado, porque si no, no tengo capacidad de poder actuar sobre eso, ¿vale? Pero bueno, sí es un canal, o sea, poder hacer esa encuesta en el mismo canal telefónico, pues es una forma de capturar el feedback. Y yo siempre lo digo, o sea, al final tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Hay compañías, por ejemplo, a mí no me gustan mucho los kioscos, ¿vale? Los kioscos estos que son tablets o lo que sea, que lo pones en una tienda o en algún punto y el primero que pasa le da, ¿no? No me gusta porque no tengo mucha, o sea, capturas información, pero no la tienes contextualizada. Pero claro, si yo soy Adidas y la gente pasa por mi tienda y no tengo manera de saber quiénes son, pues mínimo capturo eso, ¿vale? Hay que buscar siempre la mejor manera de conseguir un feedback lo más completo posible. Bueno, lo que os decía, si le vamos a pedir al cliente que nos responda, hay que diseñar esa invitación de forma que también le llame la atención, le explique las cosas y le genere cierto interés, ¿no? Entonces, algunas prácticas, oye, pues, ¿qué asunto le vas a poner? Piensa en el mensaje que le ayude a generarle un cierto interés en abrir ese correo y luego en responderlo, ¿no? La personalización es muy importante, no es lo mismo decirte tu opinión es muy importante y que ahí pues sea el mismo mensaje que le mando a 100.000 clientes que te diga, estimada Laura, ayer compraste en nuestra tienda de no sé dónde y nos gustaría que nos digas algo sobre tu experiencia, ¿no? Pues la personalización influye en el porcentaje de respuesta. El look and feel, que sea claro, que sea bonito, que sea que te llame, que te den ganas de hacerle clic, ¿vale? Explicar por qué lo haces, darle al cliente una estimación del esfuerzo. Oye, va a ser 1 minuto, va a ser 3 minutos, van a ser 10 minutos, entonces a lo mejor nadie te responde, ¿no? Y luego algunas cosas más que te pueden llegar a aplicar, ¿vale? Bueno,
Oye, bueno, tenía un poco interés en saber la duración de las encuestas. No sé si os animáis a responder. Voy a dejar 30 segundos para esto, aunque va un poco justo de tiempo, pero ¿qué tiempo promedio duran vuestras encuestas de experiencia de cliente? Las transaccionales, es decir, la encuesta post-compra, post-servicio, post algo. A ver cuánta gente responde. Es el mismo link que antes, ¿vale? Lo ponemos aquí. Bueno, tenemos poquitas. No va a ser muy estadísticamente representativo, ¿no? Bueno, por ahí en el chat me estoy respondiendo. Vale. 3 minutos, 6 minutos, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 5 minutos. Bueno, interesante todas estas que duran menos de 1 minuto, ¿vale? A ver cómo vamos, ¿vale? Está creciendo el porcentaje, ¿eh? Si os fijáis, cada vez más las encuestas tienden a ser más sencillas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que lo que necesitamos simplemente es validar que el cliente nos diga, oye, bien, mal, ¿por qué? Y luego ya conectar un montón de información y a partir de ahí hacer nuestros análisis, ¿no? Bueno, mi recomendación, si queremos que los clientes nos den feedback de forma masiva y de forma continua, 5 minutos o 3 minutos es demasiado. Tenemos que intentar que dar feedback en promedio lleve menos de 30 segundos. Cuando digo en promedio, quiere decir que habrá gente que simplemente te diga, todo bien, te pongo un 10, te doy que ok, te digo que no tengo que poner ningún comentario y en 10 segundos se ha acabado. A lo mejor si me ha pasado algo, sí tengo que invertir 2 minutos en darte feedback, pero en el global de todos mis clientes probablemente esté por debajo de 1 minuto, ¿vale? Y lo de los 30 segundos es simplemente para transmitir que tiene que ser corto. Si es 1 minuto o es 1 minuto 12, no pasa nada. Ahora, muchas encuestas ya duran 3 minutos y 3 minutos en general puede ser un tiempo largo, ¿no? Bueno, estas encuestas, y da igual la marca, ¿vale? La pongo como ejemplo. Todavía existen este tipo de encuestas con preguntas tipo matriz, que te obligan a rellenar un montón de datos, donde te preguntan información que la compañía ya debería de saber. O sea, hay muchas prácticas que deberían de enfocarse en simplificar, ¿no? Esta encuesta que me hicieron a mí una vez en el Holiday Inn de Santo Domingo tenía 16 preguntas solamente de la habitación, ¿no? Entonces, pensar un poco la locura de preguntarle al cliente tantas cosas. Entonces, ¿cómo diseñamos encuestas que estén bien construidas? Lo primero es poner cierta inteligencia. Una encuesta tiene que ser inteligente y tiene que preguntar al cliente aquello que sea relevante en función de lo que ese cliente ha vivido. Entonces, hay ciertas funcionalidades que tienen las herramientas de voz de cliente, donde tú puedes poner saltos, textos dinámicos, lógica de visualización, puedes poner aleatorización, puedes hacer un montón de cosas para asegurarte de que el cliente responde únicamente a aquellas preguntas que son relevantes para él y que toda esa complejidad que puedas tener la puedes incorporar en una programación que puedes hacer sin necesidad de tener un conocimiento técnico complejo, ¿vale? La parte de experiencia de usuario. Una encuesta es una interacción digital, como cualquier otra, y por lo tanto el UX o el UI, que sería el User Interface, cómo diseñas visualmente la encuesta, es importante, que sea clara, que sea simple, que transmita sencillez, ¿no? Entonces, hay ciertas reglas que tienes que tener para tener un look and feel limpio y claro, que facilite la interacción con la encuesta y que por lo tanto sea menos esfuerzo para el cliente, ¿no? Entonces eso también tienes que pensarlo. Hay herramientas, por ejemplo, Qualtrics, que tiene un motor de inteligencia artificial que te revisa tu diseño de encuesta y te da una serie de recomendaciones para que la hagas más usable, ¿no? Desde ese punto de vista. ¿Qué le vas a preguntar al cliente? Aquí hay una regla que nosotros seguimos en ISO, que es la regla del iceberg, ¿vale? Es decir, una encuesta debería ser como un iceberg. En los icebergs sabéis que lo que sobresale, ¿no? Lo que tú sueles ver, la punta, es realmente la parte pequeña. Luego hay una parte muy profunda, digamos, que está sumergida y que está escondida. Bueno, pues en una encuesta a eso se le llama datos embebidos, ¿vale? Datos conectados. Es decir, lo que sobresale son las preguntas y tú al cliente le tendrás que hacer una, dos, tres, como mucho 5 preguntas, ¿sí? Que son las cosas que solamente puedes saber si le preguntas al cliente. Por ejemplo, yo le tengo que preguntar y yo puedo saber que el cliente esperó 8 minutos a ser atendido en el call center, ¿vale? Ahora, lo que no puedo saber, salvo que le pregunte, es si el tiempo le pareció mucho, poco o demasiado, ¿no?
Entonces, las preguntas deberían enfocarse solamente en aquellas cosas que el cliente nos puede contar y todo lo que ya sabemos, porque viene de todos los datos operacionales y de nuestros sistemas de gestión, conectarlo para poder hacer análisis más profundos y con eso tomar mejores decisiones. Por ejemplo, el Grupo Día, que es un supermercado, ¿qué hacía en su programa de voz de cliente? Bueno, primero encuestaba a los clientes que eran del Club Día, es decir, de los cuales tenía sus datos. Tenías un ID, sabías tu correo electrónico y por lo tanto después de que tú habías comprado en la tienda X, pues al día siguiente te llegaba una encuesta y te decía, Carlos, sobre tu compra el día de ayer en la tienda de tal localidad, respóndenos estas preguntas, ¿no? Pero además, ¿qué sabían? Pues tenían toda la información conectada sobre la compra. Es decir, todo el ticket de compra estaba vinculado a la encuesta. Entonces tú podías luego hacer correlaciones y decir, oye, la gente que compra esto o que compra esto otro, o que compra a tal hora o que hace este tipo de comportamiento, pues tiene mejor o peor experiencia, ¿no? Y vas a sacar un montón de conclusiones. Comprender los motivos detrás del NPS es fundamental, ¿sí? No vale para nada preguntar el NPS si luego no sabes por qué te ha dado esa respuesta. Por eso es lo que no me gustan de los tablets o de los kioscos, ¿no? Que a veces te dicen carita feliz. Sí, pero carita feliz y yo tengo aquí un informe que me dice que tengo un 40% de caritas felices y un 30% de caritas no felices. Pero, ¿qué hago con ese dato? Si no soy capaz de, no tengo más información para profundizar y no tengo otra manera de medir, eso por lo menos me va a hacer tener ciertas alertas, de manera que si tengo, no sé, 300 puntos de venta, pues y tengo un 10% de puntos de venta que tienen porcentajes más altos de caritas no felices, pues me voy a ir allí a tratar de entender lo que ha pasado, ¿vale? Algo te sirve. Pero lo ideal es que tu instrumento de feedback te pueda dar información sobre lo que está ocurriendo. Y para eso tú le puedes hacer al cliente preguntas abiertas o preguntas cerradas, ¿no? IKEA, por ejemplo, te pregunta, oye, ¿qué tal lo estamos haciendo? De hecho, esta es la primera pregunta de la encuesta de IKEA. Antes de preguntarte por el NPS, te pregunta, cuéntame, ¿vale? Para que incentivar mucho el que la gente escriba y que la gente deje sus comentarios. O Apple, por ejemplo, pues te dice, oye, ¿cuáles son los factores que más han influido? Y te da una tabulación de opciones. Puedes hacer las dos si quieres, ¿vale? Es decir, la gente responde más cuando tiene opciones, porque es menos esfuerzo para la persona que ponerse a escribir, pero la información que obtienes obviamente es mucho más rica en los campos abiertos, ¿vale? Bueno, el último consejo desde el punto de vista del diseño de una encuesta es qué le vas a decir al cliente cuando acabe. La mayoría de las encuestas acaban en uno de estos dos escenarios. Muchas gracias o su respuesta ha quedado registrada, ¿sí? Y realmente es un poco desaprovechar una oportunidad. Es decir, tú estás en una conversación con el cliente y que cuando ha finalizado la conversación simplemente le digas, listo, gracias por tus comentarios, pues en el fondo estás un poco como cerrando la puerta, ¿no? Oye, si un cliente estaba muy contento, a lo mejor puedes hacer cosas con él, ¿vale? Entonces, si os fijáis, la mayoría de las encuestas, la información ha sido grabada, ¿vale? Gracias. Oye, hay gente que se lo trabaja un poco más y te dice con frecuencia mejoramos nuestros servicios gracias a las útiles opiniones que recibimos. Bueno, pues bien, además firmado por el presidente. En algunos casos te piden si quieres hacer otras encuestas o responder a más preguntas, ¿vale? Pero realmente, ¿cómo conseguimos maximizar la oportunidad de ese feedback? Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Otro tip importante son las encuestas digitales. Si queremos maximizar el número de feedbacks, la gran oportunidad está en los canales digitales. En los canales digitales tenemos capacidad para interceptar el feedback en ese momento. Ningún otro canal de distribución de una encuesta tiene el ratio de respuesta que tiene el Intercept digital. Es decir, ser capaz de preguntarle al cliente en el momento concreto de su experiencia digital de forma muy precisa y muy contextualizada. Por ejemplo, el caso de Uber que decíamos, ¿no? Cuando ya has finalizado el trayecto, te pongo una encuesta. Cuando acabas de hacer la compra, te pregunto, o si vas a abandonar, o si vas a... Hay 1000 escenarios donde podemos hacer esas capturas, ¿vale? El último punto que decía el modelo de NPS es que tenemos que tener un cierre de ciclo y planes de acción, ¿vale? Es decir, nuestro sistema NPS tiene que estar diseñado para accionar en base a lo que los clientes nos están diciendo. Nosotros hay una frase que decimos que dice que a los clientes no les importa que sepas su NPS, lo que les importa es que hagas algo con ello. ¿Y qué puedo hacer? Oye, pues si tengo un cliente que es un detractor, tendré que hacer alguna acción para recuperarle. Tendré que decirle, oye, ¿te importa que te contacte para tratar de entender lo que ha pasado? O te llamo para pedirte disculpas o hago algo para tratar de cambiar. Porque lo que te está diciendo esta persona es, a día de hoy, mi percepción con la compañía no es buena. Y por lo tanto, si esto no cambia, de alguna manera,
lo que va a acabar ocurriendo es que de aquí a un tiempo, pues disminuya mi nivel de vinculación. Compré menos, cancele servicios o haga cualquier esa cosa, ¿no? Oye, un neutral. Bueno, un neutral es un neutral, no es que esté ni muy feliz ni muy infeliz, pero a lo mejor puedo hacer algo, aprovechar ya que me está prestando atención, ¿por qué no le cuento algo que pueda ser relevante para él? No sé, te has dado de alta nuestra factura electrónica, descárgate la nueva versión de la app, no sé, o alguna cosa que tenga que ver con nuestra marca, ¿no? Hay cosas que puedo, aprovecha que tienes una última interacción con el cliente para conversar, ¿no? Y un promotor, pues un promotor es un cliente que está contento, que está feliz y que probablemente tenga mayor probabilidad que el resto o mayor interés en conocer más sobre tus productos o servicios, con lo cual puedes hacer campañas de venta cruzada para tus clientes promotores, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis un poco algunas de las ideas que se pueden implementar en cada uno de los casos. Y el cierre de ciclo, digamos, es el mecanismo a través del cual mejoramos. Y en la terminología técnica hablamos del inner loop y el outer loop. El inner loop, digamos que es la gestión caso a caso. Es decir, ¿cómo hago para que esos clientes que son detractores o incluso promotores, pues alguien los contacte para accionar o para modificar la situación que están viviendo, ¿no? Se hace sobre todo, o más compañías hacen close the loop sobre los detractores y algunas buenas prácticas se hacen sobre los promotores también. Mientras que el outer loop es entender las causas raíz, identificar patrones, identificar tendencias y buscar cosas que le afecten a muchos clientes para tratar de mejorarlas, ¿vale? En el caso del close the loop, pues hay una metodología. De hecho, en ISO tenemos un curso que lo tenemos en nuestra plataforma de ISO Academy, donde enseñamos o capacitamos a las personas que tienen que encargarse de la gestión del close the loop para gestionar esa interacción con el cliente. Es decir, si yo tengo que llamar a un cliente que ha tenido una mala experiencia, cómo tengo que prepararme y cómo tengo que gestionar esa interacción para obtener un mejor resultado, ¿vale? Pues tengo que comprender lo que ha pasado, tengo que escuchar lo que el cliente me tenga que decir, tengo que empatizar con su situación, tengo que disculparme en caso de que aplique o por lo menos transmitirle que entendemos lo que está viviendo y si puedo ofrecer alguna solución o algún elemento paliativo, pues hacerlo. Pero simplemente el hecho de escucharle y contactarle ya está teniendo un impacto en lo que el cliente está percibiendo. Bueno, me queda un último mensaje que quería, digamos, compartir, no solamente de cómo diseñamos, implementamos los programas de voz de cliente, digamos, de manera actual para lo que serían las encuestas, que es lo que más estamos haciendo en el corto plazo, sino también hacia dónde vemos que esto está evolucionando, ¿vale? Bueno, por ahí ya veo un poco algunos mensajes. A ver, un segundito, tenía un mensaje. Herramientas para promotor y detractor neutro. Esto de aquí. Vale. Me estaba preguntando Isabel si podía volver a proyectarlos. Te dejo ahí que le hagas una captura si te ha interesado esta parte y por supuesto que nos podéis escribir, preguntar, profundizar en cualquier cosa que queráis. Bueno, para no pasarme del tiempo, ¿cómo evolucionamos? Hay un modelo que se diseñó, lo diseñó Forrester hace un montón de tiempo, que hablaba de que la voz de cliente la podíamos, digamos, clasificar en estructurada y no estructurada, solicitada y no solicitada. El dominio, digamos, natural o tradicional de los programas de voz de cliente es este. Es el mundo solicitado y estructurado, ¿no? Que son las encuestas de satisfacción, la encuesta de NPS o una encuesta de servicios, cualquier, digamos, instrumento de captura de feedback que está organizado y que es proactivo para el cliente, ¿no? Hay un mundo ampliado, ¿no? Que incluye los comentarios en las encuestas, pero también muchas otras cosas, ¿no? Como indicadores de comportamiento del cliente, qué hace el cliente en nuestra página web, métricas que tienen que ver con, por ejemplo, el call center, ¿no? O sea, cosas que nos permitan medir el comportamiento del cliente, pues nos está dando información que es no solicitada y que puede estar estructurada si está en modo indicador, ¿no? También lo que nos puedan contar los agentes o los ejecutivos de las tiendas o de las oficinas, el análisis de las conversaciones, toda la información que está en las conversaciones de clientes, ¿no? A todo eso lo llamamos no solicitado y no estructurado. Y todo ese mundo, digamos, está creciendo de manera muy significativa, ¿no? Los programas de voz de cliente están pasando de preguntar, que es lo que hacíamos, digamos, hace 10, 15 años, ¿no? Con nuestros proyectos más enfocados en la investigación de mercado, con muestras estadísticamente representativas, con foco en temas específicos, a modelos más de feedback y de retroalimentación, como los que hemos estado viendo ahora,
NPS relacionales, transaccionales, pulsos, ¿no? Y que están muy enfocados en accionar ese feedback. Y la evolución, o sea, hacia dónde estamos yendo, es ser capaces de anticiparnos, ¿no? De detectar a partir de las señales que nos están dando los clientes, lo que nos dicen en una llamada, el comportamiento que tienen en una interacción, la información que tenemos sobre sus movimientos y sus acciones a nivel de los productos, todos esos datos nos están indicando que un cliente pues, puede tener un comportamiento de promotor, de detractor, ¿no? Sin necesidad de preguntarle. Entonces, hay una explosión o hay un crecimiento, y esto es una métrica que hizo pues Qualtrics, una compañía que compró que se llama Clarabridge, decía, oye, yo estoy capturando un montón de información y te puedo decir que el 95% de la información sobre lo que los clientes dicen es feedback, ¿no? No solicitado. No le has preguntado, no es la compañía la que le pregunta, sino que el cliente te lo cuenta en una llamada, en un email, en un chat, en una conversación presencial, en cualquier sitio, ¿no? Y este feedback es mayoritariamente no estructurado en cualquiera de los puntos de contacto. Entonces, ¿cómo hacemos para tener un sistema avanzado de comprensión de la experiencia del cliente? Tenemos que combinar todos los diferentes datos a los que podemos tener acceso. Tenemos datos de comportamientos. Esos comportamientos normalmente están registrados pues, en las diferentes herramientas que nos permiten medir las acciones de los clientes, ¿no? Por ejemplo, en el mundo digital se mide mucho y yo puedo capturar cómo navega un cliente o cómo usa mi aplicación y ver que hacen clic aquí o que se pasan tanto tiempo en la página. Y evidentemente si alguien llega a una página, invierte mucho tiempo y se va sin haber completado lo que quería, es que algo no está claro, ¿no? Entonces, eso es un dato de comportamiento que nos puede permitir interpretar y anticipar cosas. Hay datos operacionales, el rendimiento de la página, por ejemplo, o el número de entregas, o sea, datos que tienen que ver con nuestros sistemas y operaciones y de gestión de la organización. Y está la data de experiencia, que es preguntarle al cliente toda esa información sobre el que el cliente nos diga qué piensa, qué siente o qué dice, ¿no? Y que además podemos, en algunos casos, preguntar y en otros casos inferir, porque las herramientas de inteligencia artificial hoy tienen modelos que son capaces de interpretar la información y asignarle indicadores o variables de sentimiento, de emociones, ¿no? Y todo ese tipo de toda esa riqueza de información que va a ser muy rica. De aquí a muy poco, yo diría que no debería ser necesario hacer una encuesta y preguntarle a un cliente para saber su NPS. A lo mejor no soy capaz de predecir si es un 4 o un 6, pero sí que este cliente es un detractor, ¿vale? O no sé si es un 8 o un 7, pero sí que va a ser un neutral, con un porcentaje de probabilidad razonablemente alto, ¿no? Y eso nos va a permitir que nuestra cobertura de NPS sea probablemente prácticamente del 100%, porque no vamos a depender de la encuesta como instrumento para capturar esa información. ¿Cómo sería ese framework, ese modelo avanzado de gestión de voz de cliente? Pues nosotros junto con Qualtrics, que sabéis que somos partners de Qualtrics, que para nosotros y para mí en concreto es la solución líder, ¿no? Para gestionar los programas de voz de cliente. Bueno, pues si somos capaces de entender que tenemos un journey, ¿no? Que el cliente interactúa con nosotros en las diferentes etapas del ciclo de vida, esto es un ciclo de vida muy genérico, que a lo largo de este journey estamos capturando información de diferentes fuentes, alguna información que tiene que ver con la interacción, ¿no? Lo que se registra o lo que podemos capturar de conversaciones en email, en chat, en aplicaciones de mensajería o canales como WhatsApp, ¿no? En las propias llamadas o incluso en los puntos de contacto presencial se puede grabar o capturar lo que está ocurriendo. Si además podemos capturar toda la data de comportamiento del cliente en los canales digitales, si podemos hacer encuestas a clientes y también a colaboradores, ¿no? Y también conectar eso con toda la data operacional o los diferentes sistemas de información que tenemos, digamos que eso lo vamos almacenando en lo que en Qualtrics llamamos el Experience ID, que sería como ese cerebro, ¿no? Que registra todo lo que está ocurriendo. Toda esa información la vamos a procesar con motores de inteligencia artificial, con motores de lenguaje natural, que va a permitir convertir pues, datos no estructurados en indicadores, ¿no? En una categorización de motivos, en un análisis de sentimiento, en un mapeo de emociones o en un índice de esfuerzo, donde podemos identificar los intentos o las motivaciones que tienen los clientes, crear indicadores inteligentes, como puede ser ese NPS estimado, ¿no? Tener los índices comparativos, ¿no? Y tener toda esa información, digamos, analítica. Y con esta información vamos a poder accionar a través de flujos de trabajo que nos van a permitir gestionar
el inner loop y el outer loop, ¿no? Es decir, la gestión tanto de los detractores como de los promotores con ciertas reglas que nos permitan asignar estas acciones a los equipos que tienen que tomar parte de ella y pues también procesos de mejora con equipos enfocados a eliminar detractores y generar promotores, ¿no? Y con un modelo de gobierno que asegure que a todas las personas de la organización les llega la información adecuada sobre lo que piensan y dicen los clientes para que tomen decisiones en sus ámbitos de decisión, ¿no? Con un sistema de gestión donde tengamos estos tableros, ¿no? Basados en roles, donde tengamos un modelo que correlacione la experiencia del cliente con el negocio y donde podamos tener también métricas de retribución, ¿no? Entonces, bueno, así es como visualizamos un poco nosotros la evolución de los programas de voz de cliente. Y bueno, creo que estoy justo sobre el tiempo, entonces no sé si me va a dar tiempo a responder, pero por lo menos alguna pregunta que nos haya quedado. Voy a revisar el módulo de preguntas por si hay alguna cosa que me quede pendiente. Bueno, Juan pregunta, ¿qué pasa cuando la encuesta no es más que una toma de contacto para campañas de venta como welcome, venta o reactivación? Bueno, o sea, al final todo depende de, si no he entendido bien tu pregunta, Juan, pero eh, obviamente la encuesta es un instrumento y el uso que se le dé, pues también va a influir en lo que los clientes van a percibir, ¿no? Lo normal es que si las compañías tenemos un interés genuino en entender lo que los clientes están sintiendo y viviendo en la relación que tienen con nosotros, pues podamos aprovechar cualquier punto de contacto para entenderlo, ¿no? A lo mejor, pues oye, si yo tengo una interacción que es el welcome, es decir, cuando acabas de ser cliente, me interesa entender lo que ha pasado ahí porque quiero mejorar y quiero evitar que hayas tenido una mala experiencia en los primeros 100 días con la compañía porque eso me va a generar una rotación de clientes, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver sobre todo con que las compañías seamos auténticas a la hora de, bueno, pues entender y tomar las decisiones con los clientes. Así que bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido. Ha sido un placer estar con vosotros y doy paso a Cami para que bueno, podáis avanzar con la siguiente charla.